Hoy conoceremos del origen de la conocida banda Los Nin y cómo uno de sus integrantes salvó a la cultura otavalo. Hace mucho tiempo en Otavalo, un pueblo que se encuentra atravesado por la cordillera de los Andes, caminaba Rumiñahui, casi moribundo por haber celebrado las festividades del Inti Raymi. En medio del bosque vislumbró un árbol que brillaba intensamente. Se acercó más y una voz estruendosa se rió a carcajadas. Rumi, soy yo, el dios Inti. Creo que el alcohol me está afectando. Rumi, escucha atentamente. Esta fecha es una de las más importantes para los dioses. Disfruto del goce de las culturas y su agradecimiento nos fortalece. Pero está sucediendo algo y tiene que parar antes de que toda la humanidad perezca. Al amanecer, deberás ir a la punta del Imbabura. Ahí te esperará Mamaogyo. De repente la luz desapareció y un cóndor majestuoso con fuego a su alrededor se alzaba frente a Rumi y luego todo oscureció. Los rayos del sol penetraron la ventana y lastimaron sus ojos. Había amanecido. ¿Qué era ese extraño sueño que había tenido? Nin, Mamaogyo, Taita Imbabura. ¿Por qué era tan apremiante vestirse? Fue cuando lo vio. Sobre el fogón que yacía agonizante estaba un cuerno blanco. Entendió que no había sido un sueño. Algo terrible iba a pasarle al dios Inti. Caminó hacia el Taita Imbabura. En lo alto observó una figura imponente, vestida con exuberantes colores y adornada de joyas cuyo resplandor solo era superado por el sol. Era Mamaogyo, y a su lado estaba Nin. Rumiñahui observó la larga melena trenzada de Nin y sabía lo que significaba. Nin era un indígena original como él, de los que no se había alterado con el mestizaje que desde hace medio siglo había empezado a acechar a los otavalos. Buenos días, Rumiñahui. Llegas tarde. Pero no era castellano. Rumiñahui se preguntaba cómo es que estaba entendiendo. Mamaogyo hablaba una lengua que hace mucho, desde la muerte de su abuelo cuando era niño, no escuchaba. Era el quichua, la lengua de cuando los dioses caminaban entre los otavalos, bailaban en el Inti Raymi, hacían florecer los campos y se bañaban en el San Pablo. La sociedad está siendo trastocada. Las tradiciones se están perdiendo y poco a poco se están olvidando de las ceremonias. Ya no se habla más del quichua. Pocos son los que celebraron el Inti Raymi. El dios Inti está muriendo y con él se seca el San Pablo. En poco tiempo no habrá cosechas ni agua corriendo en los montes. No habrá ponchos que protejan del frío. Pero, ¿por qué está pasando todo esto? Es la mafia colonial. Se apodera de la mente de los otavalos, de todos y cada uno. Les susurra, les habla en su lengua y les promete riquezas. Entonces todos olvidan, cortan sus melenas, dejan de hacer ponchos y contaminan el San Pablo. Ustedes deben seguir al cóndor. Los llevará hasta Yarina. Cuando estén frente a frente, tú, Rumiñahui, soplarás el cuerno y Nin hablarás en la lengua original. Pero no podrán usar ninguna otra arma más que la palabra para derrotarlo. Es imprescindible que lo hagan así. Acabado de decir eso, el Taita Imbabura se abrió en dos. Mamaogyo se sumergió en la tierra y el Imbabura volvió a cerrarse. Guiados por el cóndor descendieron el Imbabura. Rumiñahui aún no creía lo que estaba pasando. Ambos muchachos estaban asustados, pero sabían que debían cumplir. Así que continuaron su camino junto al cóndor. De repente, el cóndor desapareció por el gran estruendo de la lluvia. Parecía que todo estaba en contra para llegar a Yarina. Pero a lo lejos se escucharon pasos fuertes, voces que reían y vociferaban maldiciones. Rumiñahui y Nin se acercaron con terror para escuchar. Era la mafia colonial y estaban decididos a terminar con la tradición de los otavalos. En medio del terror, Rumi dijo: Debemos ser valientes y enfrentarlos. A pesar del miedo, Rumi salió y Nin lo siguió. Con el cuerno en mano y una valentía que no sabía que tenía, Rumiñahui los encaró. La mafia colonial parecía sorprendida, pero inmediatamente empezaron a recitar versos en castellano, palabras que para los muchachos no tenían sentido, y de repente su mente se nubló. Difícil era resistirse al tono que emanaba su boca. El español que proclamaba era una lengua hipnotizante para todo habitante.
Rumi y Nin no resistían el escuchar esas palabras. Sus ojos se volvieron completamente blancos. Entonces una voz interna se apoderó de ellos. Era Mama Okyo. Retumbaba en la mente de Rumi y lo sacó del trance en el que se encontraba. Rumi, escúchame. El legado de nuestros ancestros no puede morir. Tienen todo lo que necesitan para salir airosos de la batalla. Las palabras y versos en el nuevo idioma, el del colonialismo, no dejaban de retumbar. Yarina se iba acercando a ellos para tomar el cuerno y acabar con la vida de Rumi y Nin. Con sus últimas fuerzas, Rumi alcanzó el cuerno y sopló lo más fuerte que pudo. Un sonido ensordecedor para cualquiera que no hablara quichua y causaba un dolor en su corazón. Entonces toda la mafia colonial y su cómplice Yarina dejaron de hablar y cayeron al piso por el dolor. Rumi aún estaba débil, pero se acercó a ellos y tal y como dijo Mama Okyo, les comenzó a declarar palabras y versos en quichua para plasmar la cultura ancestral indígena de nuevo en sus cuerpos. Esto bastó para que desaparecieran en forma de cenizas con el viento. Rumi corrió a ver cómo se encontraba Nin, pero ya era demasiado tarde. La mafia colonial había acabado con él. Su delgado cuerpo yacía en el piso agonizante. Con la más profunda tristeza, Rumi vio desvanecerse a su amigo. Volvió a lo alto del Imbabura, y Mama Okyo le agradeció por haber salvado a la cultura indígena, y le aseguró que Nin estaba en un buen lugar. Rumi le devolvió el cuerno como símbolo de victoria. Después, descendió el Imbabura con un sentimiento agridulce. El Taita Imbabura rugió con fuerza en agradecimiento. Sus verdes praderas se mecieron al son del viento y el dios Inti apareció resplandeciente sobre la cordillera de los Andes. Habían pasado ya algunos días de este suceso, y Rumi no dejaba de pensar en la posibilidad de que algo como lo que había ocurrido volviese a pasar. No quería que más vidas se perdieran. Entonces se le ocurrió. Llamaría a los jóvenes más valientes de Otavalo. Él ya tenía en la mente a un grupo destacado. Por un lado estaban sus hermanos Sumai, Curi, Alik, Atika Chimuel y por supuesto él. Parecía un proyecto imposible, pero Rumiñahui se llevó una gran sorpresa cuando después de contarles la historia, creyeron en él. El grupo se llamaría Nin, en honor a su amigo que cayó en batalla. Los valientes guerreros fusionarían la lengua quichua y el castellano, haciendo que tanto los indígenas originales y los alcanzados por la mafia colonial vuelvan a vivir en comunidad.